Para más información de los jueves de terror, te invito que vayas a mi cuenta de Facebook o Instagram y ahí estaré publicando sobre historias de terror que habrán todos los jueves. Ahora mismo mi voz no está en la mejor condición, pero cuando mejore subiré los jueves de terror con mi voz original. Por mientras vamos al video. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Cuenta la leyenda que, en una ciudad ubicada en Veracruz, México, durante el año de 1940 y 50, un estudiante siempre cruzaba las vías del tren antes y después de ir a la escuela, pues él vivía muy lejos de la escuela. Siempre desde que era niño le decían que tuviera cuidado con el tren. Siempre cruzaba a las 5, 8 y 11 de la mañana y ya después a las 2 y 5 de la tarde. A esas horas él salía de la escuela y se iba a su casa. Siempre tenía que ir solo y regresar solo, ya que sus papás trabajaban casi todo el día y sus amigos vivían lejos de donde él vivía, pero un día algo pasó. Era un día cualquiera y ya estudiaba el último año de secundaria. Salió desde muy temprano de su casa como siempre, para no llegar tarde a la escuela. Casi siempre era el primer lugar en las listas de calificaciones, nunca le iba mal en la escuela, pero desde que entró al último año de secundaria, siempre estuvo peleando el primer lugar con otro joven llamado Luis. Luis estudiaba en otra escuela diferente a Gustavo, pero cuando llegó a su misma escuela, comenzaron a pelear por el primer lugar. Aunque Gustavo siempre se iba con el primer lugar, ya solo faltaban 5 días para terminar el período escolar y estaban entregando las calificaciones finales. Como siempre, Luis esperaba que sus calificaciones sobrepasaran a las de Gustavo, pero Gustavo logró ganarle con una calificación de 9,7, mientras que Luis obtuvo un 9,5 de calificación total. Luis se enfadó al saber la calificación de Gustavo, por lo que él decidió armar un plan con sus amigos. Cuando Gustavo salió de la escuela, Luis y 4 de sus amigos lo acompañaban siguiendo a Gustavo. Cuando estuvieron cerca de las vías del tren, Luis le habló a Gustavo. Gustavo lo veía con malos ojos y se empezó a preguntar que por qué lo siguió desde la escuela hasta las vías del tren, pues para regresar a su casa se demoraría mucho tiempo, y también por qué le habló estando ahí y no desde antes. Cuando se acercó a él, Gustavo estaba cerca de las vías, eran la 1:57 y Luis lo felicitó por su calificación. Entonces Gustavo le preguntó, ¿por qué no me lo dijiste desde antes? Estar aquí es muy peligroso. Entonces Luis le dijo, perdón, pero no quería interrumpir tu camino a casa. Luego Gustavo le dijo, pero ahora lo estás interrumpiendo, ¿sabes? Debo de irme porque si estoy más tiempo aquí puede ser peligroso. Luis, muy dudoso, le preguntó por qué es peligroso estar aquí. Él ya sabía que el tren pasaba a las 2 de la tarde y no tardaría en pasar. Estaba muy pero muy furioso por no ganarle en calificaciones. De todos modos, Gustavo le dijo que el tren pasaba a las 2 de la tarde y faltaban solo segundos para que pasara. Luis estaba perdiendo la razón y aunque sus amigos estaban ahí para tranquilizarlos y intentaba hacer algo fuera del límite, no iba a servir de nada. El tren venía y Gustavo decidió esperar delante de Luis, pero Luis ya no pensó más y le dio un golpe en la cabeza con una piedra que había agarrado. Gustavo recibió el golpe y aunque no cayó inconsciente, su vista se vio perjudicada y estaba perdiendo la razón. En eso Luis lo empujó al tren. Sus amigos estaban tratando de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Luis quedó con una sonrisa diabólica, mientras que salpicó sangre en su rostro y todos vieron como el cuerpo de Gustavo se partió en dos. Después de unos segundos, lograron que Luis recobrara la memoria y se fueron. Al día siguiente los padres de Gustavo se dirigieron a la escuela para ver si alguien sabía algo de su hijo, pero cuando cruzaban las vías del tren, vieron las piernas y el torso de su hijo separados a unos 50 metros, con hormigas, moscas y alacanes encima de las partes del cuerpo. Después de un tiempo decidieron darle sepultura cuando el cuerpo estuviera mejor con ayuda de forenses que vivían por esa zona. Después del acto, Luis y sus amigos quedaron traumatizados por el incidente hasta que lo fueron superando con el tiempo.
Pasaron los años y Luis decidió mudarse a la capital en busca de trabajo y ahí se casó, mientras que sus amigos se quedaron en Veracruz y formaron a su familia. Después de los años esas vías del tren se destruyeron y se construyeron ciudades encima, justo donde fue el acto atroz, se construyó un hotel. Ese hotel fue catalogado como el mejor de la ciudad, ya que poseía 5 estrellas y alrededor habían puestos de trabajo y mucho más al norte habían casas donde vivían las familias de los amigos de Luis. Ahora en ese hotel se viven cosas sin explicación. Muchos que se quedan, turistas o personas de la misma ciudad o de una ciudad a sus alrededores, han reportado que escuchan como tipo pisadas, pero muy ligeras. Otros han dicho que se escucha como si alguien se moviera arrastrando su cuerpo con las manos, mientras que otros han dicho que ven a alguien con la mitad de su cuerpo caminando por los pasillos del hotel. Al mismo tiempo, siempre repite el nombre de Luis. Eso no es todo, como las familias de los amigos de Luis han pasado de generación en generación, cada niño que tienen, nace con una enfermedad o con una discapacidad. Aún así, nadie ha dicho o han confesado que ellos fueron testigos del asesinato de Gustavo. Lo peor no es lo que sufrían sus familias con una malformación en cada hijo que tenían, lo peor era lo que sufría la familia de Luis, pues ellos cada vez que tenían a un hijo, siempre intentaba suicidarse de cualquier forma y siempre decía que él no lo quería hacer, y señalan justo el lugar donde pasaba el tren de México-Veracruz, que ahora solo son casas y edificios. Este espíritu llamado Gustavo no descansará en paz, hasta que cumpla con la misión de detener la multiplicación de los familiares de Luis y conocidos, para que sus familias sufran igual o más que la suya cuando se enteraron que había muerto por el tren. Ahora mismo han pasado más de 60 años y aún nadie confiesa la verdad, y las pesadillas de todos los que viven a los alrededores de lo que antes eran las vías del tren o incluso las familias de los testigos, siempre tienen la misma pesadilla y siempre dicen haber soñado con el hombre sin piernas. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Subiré un video de terror cada 2 semanas, todos los jueves. Recuerda seguirme en mis redes sociales para noticias del contenido, los enlaces directos estarán en la descripción del video. Hasta la próxima.